tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor les bendiga, muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes para llevar el mensaje, la palabra del Señor. Es un privilegio maravilloso el que el Señor nos da, el tener la oportunidad de compartir con ustedes este estudio esta mañana. Antes de iniciar, quisiera que nos pusiéramos en las manos del Señor para que su palabra pueda ser propicia a cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento y pedirle al Señor con ese propósito. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias esta mañana, Señor, por el infinito amor y misericordia que tiene para con nosotros. Sabiendo que tú estás cada día, Padre, proveyéndonos todo lo que necesitamos, especialmente, oh Dios, aquellas cosas que vienen a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Esta mañana te pedimos, oh Dios, que con la guianza de tu Espíritu Santo podamos estudiar tu palabra y que esa palabra venga, oh Dios, a cada uno de nosotros para hacer la obra para la cual tú le envías, Señor. Sabiendo, Padre Celestial, que no retornará vacía sin antes haber hecho esa obra. Gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, esta preciosa mañana queremos hacer un estudio sobre la voluntad de Dios. Es algo que a cada uno de nosotros nos preocupa, porque como hijos de Dios queremos hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Pero muchas veces, como seres humanos, venimos y hacemos lo que realmente a nosotros nos interesa hacer. Y nos olvidamos, primero, que somos hijos de Dios. Segundo, que Él dejó todo preparado para que nosotros pudiéramos hacer lo que a Él le agrada. Está en nosotros, en que podamos profundizar en lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo llevemos a la práctica. Y esta mañana quisiera que juntos estudiáramos la palabra del Señor y viéramos lo que Él nos dice respecto a cómo hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para iniciar quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 12 y verso 2 para leer un texto de la palabra que nos permita dar inicio a este estudio. Si ya lo tiene cada uno de ustedes ahí en su hogar, ya encontró en su Biblia Romanos capítulo 12 y verso 2, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar a lo que sucede en este siglo. Debemos de buscar la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Este texto que hemos leído nos va a servir de fondo del estudio que vamos a estar haciendo, para que podamos llegar a entender cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Ahora se dice que habrá un cambio, que hay un antes y un después. Ante estas circunstancias, la gente empieza a ver que hacíamos muchas cosas antes de que iniciara esta pandemia. Y piensan que después de esta pandemia vamos a hacer muchas cosas diferentes. Pero nosotros decimos algo que está establecido en la palabra: Dios no cambia.
Dios es el mismo de ayer y por siempre. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 3 y verso 8 para que establezcamos esto como un punto de partida, como un principio fundamental en lo que nosotros como hijos de Dios nos tomamos día a día. Si ya tenemos Hebreos capítulo 13 y verso 8, vamos a dar lectura. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No importa las circunstancias, no importa lo que suceda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quisiera, para terminar de confirmar este principio establecido en la palabra, que fuéramos a Salmos capítulo 33 y verso 11. La palabra del Señor en ese verso dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No importa lo que suceda en nuestra vida. Si algo nos garantiza el Señor es que Él no cambia, Él no muda. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él permanecerá siempre y sus pensamientos por todas las generaciones. Teniendo este principio bien claro, quisiera que viéramos los pasos que debemos de seguir para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que es lo que nos debiera interesar a nosotros como hijos de Él. Yo he establecido 6 pasos para que podamos analizar y hacer este estudio esta mañana, para poder entender qué cosas debemos de hacer para hacer la voluntad de Dios. Debemos saber que la voluntad de Dios está en su palabra. Segundo, debemos orar a Dios para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Tercero, debemos pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. 4, si oramos a Dios, debe de ser conforme a su voluntad. 5, todo lo que hagamos debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y 6, hacer la voluntad de Dios es crucial para nuestra vida. Estos 6 pasos, quisiera que ahora los analizáramos detenidamente cada uno de ellos. Para poder iniciar el estudio en estos 6 pasos que hemos establecido al inicio, quisiera que nos hiciéramos una pregunta esta mañana. ¿Qué es la voluntad de Dios? Para poder empezar a entender lo que es la voluntad de Dios, quisiera que veamos primero qué es voluntad. ¿Qué significa el término voluntad? Voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio. Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, es la potestad que tiene Dios de decidir su propio accionar. Y si yo quiero hacer su voluntad, debo de conocerla y hacer lo que Él decide para cada situación. Entonces Dios, en su sola potestad, decide su propio accionar. Nosotros debemos de buscar entender esas decisiones de Dios que vienen a significar la voluntad de Él para las situaciones a las que nosotros nos enfrentamos cada día. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Dios creó al hombre con la potestad de dirigir su propio accionar. Y cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Puede decidir lo que quiere hacer. Ahora, como hijos de Dios, si queremos estar en sintonía con el Señor, si queremos agradar a nuestro Dios, si queremos que todas las cosas nos ayuden a bien, tenemos que hacer su voluntad. Eso significa ceder nuestra voluntad para que sea la voluntad del Señor la que se haga en nuestra vida.
Y para poder hacer eso tenemos que seguir ciertos pasos para tratar de entender cómo podemos llegar a hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender dos cosas. No solo debemos conocer la voluntad de Dios, sino cómo llevarla a la práctica. Porque podemos llegar a ser capaces de identificar cuáles son aquellas cosas que a Dios le interesa que nosotros hagamos conforme a lo que a Él le agrada. Y para eso quisiera que fuéramos a unos versos del Antiguo Testamento que están en Primera de Crónicas, y vamos a leer los primeros versos en Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 2 al 4. Ahí hay una pequeña historia relacionada con Moisés que nos va a dejar en claro cómo podemos empezar a conocer la voluntad de Dios y cómo Dios espera que la llevemos a la práctica, que la hagamos una realidad en nuestra vida. Vamos a empezar leyendo el verso 2 y dice: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Luego vamos a leer el verso 9 del capítulo 13 de Primera de Crónicas, ahí mismo donde nos encontramos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Murió ahí delante de Dios. Esta es una historia en la que David decide llevar el arca de donde se encontraba hasta el lugar donde él había decidido que el arca se llevara. Tomaron el arca y la pusieron en una carreta de bueyes y buscaron trasladar el arca. Cuando llegaron a un lugar en particular llamado Kidón, el arca estuvo a punto de caerse, y Usa, buscando que el arca no se cayera porque los bueyes habían tropezado, sostuvo el arca con su mano, y eso no le agradó a Dios. Y en ese mismo momento hirió a Usa, y Usa murió en ese lugar. ¿Por qué esto está relacionado a conocer la voluntad de Dios y a cómo llevarla a la práctica? Quisiera que fuéramos a Primera de Crónicas, capítulo 15 y verso 12. Ahí dice: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Parecía que todo estaba bien. El pueblo estaba de acuerdo en la forma que David había decidido trasladar el arca, pero no habían tomado en cuenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para este caso se define o se aclara en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al 13. La voluntad de Dios era
que sí debían de mantener el arca en un lugar donde no solo que estuviera segura, sino que estuviera en el lugar donde le correspondía estar. Pero para trasladar el arca, él había establecido cómo hacerse. Y eso lo había hecho desde los tiempos de Moisés. Y lo conocían. Entonces no era solo conocer cuál es la voluntad de Dios para ciertas cosas, sino que además hay que llevarlo a la práctica tal y como Él dice. En este caso, como Él lo había establecido, era que los levitas eran los encargados de llevar el arca en hombros, porque el arca tiene unas cosas especiales para ser trasladada en hombros por parte de los levitas. Y en este caso lo que decidieron fue trasladarlo en una yunta de bueyes. Desde ese momento ya no estaban siguiendo la ordenanza del Señor, la voluntad del Señor para el traslado del arca. Y eso le costó la vida a Usa. Y eso no le agradó a Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, tenemos que pensar que debemos de conocer su voluntad, pero también tenemos que saber cómo llevarla a la práctica. Y llevar a la práctica la voluntad del Señor significa hacer las cosas tal y como Él dice. Nosotros debemos de estar claros que la palabra de Dios es su voluntad expresa. Estos versos ya los hemos analizado en Números capítulo 20, del 6 al 8. Y luego vamos a leer del 10 al 11 y por último vamos a leer del 20 al 12. El verso 12. Vamos a empezar leyendo Números capítulo 20 y verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. El verso 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y en el verso 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En estos 3 textos que hemos leído, el Señor dio instrucciones a Moisés debido a la situación en la que se encontraba su pueblo. Y esas instrucciones fueron bien claras. El pueblo necesitaba agua y Dios quería darle esa agua a su pueblo. Y para que eso se hiciera una realidad, le dijo a Moisés que tomara la vara, que reuniera la congregación juntamente con su hermano Aarón y le hablara a la peña. Y le dijo que la peña daría el agua y esa agua se la daría de beber a la congregación y a sus bestias. El Señor nuestro Dios quería que su pueblo tuviera agua para saciar su sed. Moisés y Aarón fueron y reunieron a la congregación delante de la peña. Pero lo que hizo Moisés fue: oíd ahora,
rebeldes, osemos de hacer salir agua de esta peña, les hace una pregunta, como recriminándoles su actitud rebelde ante diferentes circunstancias. Y viene Moisés y alzó su mano con la vara y golpeó la peña 2 veces. Si nosotros leemos detenidamente nuevamente los versos del 6 al 8, no vamos a encontrar que el Señor le haya dicho a Moisés que hiciera estas 2 cosas que hizo. Moisés estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Moisés estaba recriminando al pueblo sobre algunas cosas que él sabía que el pueblo había hecho. Y de enojo golpeó la peña para mostrar al pueblo que estaba molesto. Pero eso no era lo que Dios le había pedido. Y eso le costó a Moisés el que no entrara junto con la congregación de Israel a la tierra prometida. No es solo conocer la voluntad de Dios. Estos versos que leímos nuevamente nos confirman que hay que hacer la voluntad de Dios conforme a lo que el Señor quiere que hagamos. No podemos cambiar algunas cosas. No podemos ajustarlas a nuestras situaciones. No podemos venir y acomodarlas a nuestra condición personal. Tenemos que hacer las cosas como el Señor pide que las hagamos. Ahora vamos a entrar paso por paso para poder hacer las cosas como el Señor quiere y cómo Él quiere que las llevemos a la práctica. El primer paso, la voluntad de Dios está en su palabra y debemos hacer lo que está en ella para hacer su voluntad. En Mateo capítulo 21, de los versos 28 al 32, hay algo que el Señor Jesucristo nos dice para que nosotros podamos entender cómo se identifica, cómo se reconoce la voluntad de Dios. Y el Señor empieza en el verso 28 diciendo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. El verso 31, el Señor hace una pregunta, dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esa pregunta se la hace a la audiencia que tenía en ese momento el Señor, y la audiencia le responde, dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Aquí vemos a 2 hijos y su padre. Al primero, el padre le pide que vaya a trabajar a su viña, y el primero le dice que no quiere, pero después se arrepiente y va a trabajar a la viña. Y luego, el segundo le hace la misma petición y le pide que vaya a trabajar a la viña. Y el segundo le dice: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. La respuesta que le dan los que están escuchando a nuestro Señor Jesucristo es la correcta. Le dicen que el que hizo la voluntad del Padre fue el primero, porque a pesar de que le había dicho que no iba, se arrepintió e hizo lo que el Padre le había pedido.
Luego el Señor les aclara la condición de los publicanos y las rameras, en el sentido de que al ver lo que Juan les predicaba, vinieron y creyeron, aceptando lo que Juan había dicho, a pesar de que antes de eso no creían en nada. Mientras la audiencia en ese momento les hace una recriminación diciéndole que a pesar de que ven de que otros se arrepienten, ellos no hacen lo mismo para creerle a Juan. En estos pasajes que leímos, debemos de saber que lo que el Padre espera de nosotros es que hagamos lo que Él nos pide. Muchas veces leemos la Escritura, entendemos lo que el Padre está pidiendo de nosotros y decimos, bueno, no, eso está muy difícil para cumplirlo. Esas cosas sería muy complicado hacerlo debido a mi trabajo, debido al tiempo que tengo ocupado, debido a mi familia, debido a que estoy a una distancia muy lejos de donde lo debiera de hacer. Es difícil estar queriendo poder acercarme a aquellos que me ofenden. Es muy difícil poder aceptar aquellas cosas que me piden que haga, sabiendo que voy a dejar de tener algún beneficio que actualmente tengo de forma material por hacer la voluntad del Señor. Pero lo que el Señor nos pide, que a pesar de todas esas situaciones que pueden entorpecer que nosotros hagamos la voluntad del Señor, tengamos la oportunidad de hacer su voluntad. Es posible que digamos, no quiero al principio, pero el Señor lo que espera es que después lo hagamos. Mucho mejor si desde el momento que entendemos su voluntad, lo hacemos conforme a lo que Él quiere. Pero si nos enfrentamos a circunstancias donde dudamos, donde nos vemos que vamos a tener que ceder nuestra voluntad ante la voluntad del Señor, aunque sea después de haber entendido, hagamos la voluntad de Dios. Y no seamos como aquellos que viendo que otros, a pesar de esas circunstancias, hacen su voluntad, nosotros no la hagamos. Ese es el primer paso que debiéramos de dar. Debemos de llegar no solo a entender lo que está escrito en la palabra, sino a comprometernos con el Señor para poderlo llevar a cabo, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Segundo paso, debemos buscar ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. A veces no es fácil entender la voluntad de Dios. Y por lo tanto, debemos de ir a la fuente de la sabiduría. El Señor no deja nada al aire. El Señor no dejó nada que nosotros no podamos hacer. En su palabra está escrito todo lo que necesitamos para entender las cosas que Él quiere que entendamos. Y si nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, Él lo ha establecido en su palabra, la forma en que nosotros la podemos conocer. Y quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo 1 y verso 9. Ahí el Señor nos dice qué es lo que debemos de buscar para tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo hago yo para entender en la palabra del Señor la voluntad de Él en aquellas cosas que yo necesito hacer?
para saber qué es lo que espera que yo haga bajo las circunstancias, bajo las condiciones, en las cosas que yo debo de hacer. Aquí en el verso 9 del capítulo 1 de Colosenses está bien claro. Nosotros debemos de orar y pedir ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuál es una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer para poder llegar a hacer la voluntad de Dios? Tenemos que orar, pero en esa oración tenemos que pedir. ¿Y qué vamos a pedir? Para que el Señor nos capacite, para que el Señor nos dé el conocimiento de esa voluntad con toda la sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos. Debemos ir a la recámara a orar en secreto con el Señor y pedirle ser llenos de ese conocimiento de su voluntad. Dice en su palabra que pidamos y se nos dará. Si nosotros somos capaces de hacer eso, sabiendo que el Señor puede darnos ese conocimiento de su voluntad, hemos dado el primer paso. Porque a partir de ese momento vamos a tener la posibilidad de tener la sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, ya pedimos que nos dé esa sabiduría e inteligencia espiritual para tener conocimiento de su voluntad. Ahora necesitamos que nos enseñe, como el tercer paso, a hacer su voluntad. Si vemos los dos casos anteriores que analizamos, el de David trasladando el arca y el de Moisés buscando hacer lo que el Señor le había pedido respecto a darle agua a su pueblo, ahí vemos la importancia de esos dos casos que estudiamos previamente. No es solo conocer su voluntad, es que nos enseñe a hacer su voluntad. Y para eso quisiera que fuéramos a Salmos capítulo 143 y verso 10. Ese verso dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros no solo debemos de pedir que el Señor nos muestre su voluntad, también debemos de pedir que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque ahí entra en cruce directo con nuestra voluntad. Una cosa es saber algo y otra cosa es hacer algo. Yo puedo tener mi mente, mi corazón y hasta mi espíritu lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ahora lo tengo que cruzar muchas veces con mi voluntad. El Señor me pide que yo haga las cosas como Él quiere. Pero mi mente y mi corazón puede decir: ¿pero por qué vas a hacer eso? Eso te va a restar tiempo. Eso te va a limitar en aquellas actividades que tú quieres hacer. Eso te va a limitar en aquellas cosas en las que tú quieres desarrollarte. Dar ese tiempo para el Señor te está quitando tiempo para crecer en lo que tú deseas hacer. Cuando entra en ese cruce, es cuando este verso se hace muy importante. Si yo le pido al Señor que me enseñe a hacer su voluntad y que su espíritu me guíe, lo que estoy haciendo es: Señor, enséñame a
darle lugar a tu voluntad antes que a la mía. A decidir hacer lo que a ti te agrada antes que lo que a mí me agrada. Y sabemos que esa va a ser una lucha fuerte, porque nuestro yo no está dispuesto a ceder muchas cosas que el Señor quiere que nosotros cedamos frente a su voluntad. Y es bien importante que eso lo tengamos claro, porque a partir de ese momento empieza una lucha fuerte para poder vencer aquellos deseos que en la Escritura se llaman deseos de la carne, para poder hacer lo que el Señor espera que hagamos conforme a su voluntad. Ahora, pasado esa etapa, nosotros estamos en la posibilidad de acercarnos al Señor bajo las diferentes circunstancias en que nos encontramos. Si bien es cierto, como un principio fundamental de nuestra vida cristiana, que tenemos un Dios que no cambia, no muda, que tenemos a Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, así dice su palabra, y así lo creemos. Nosotros sí estamos expuestos a estar cambiando constantemente. Y eso se debe a que nosotros no estamos claros en muchas de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y nuestra voluntad está dispuesta a estar cambiando constantemente lo que nuestro ser desea. Pero Dios lo que desea es que hagamos cosas que están conforme a su palabra y que definitivamente a Él le agrada. Y nosotros sabemos que lo que a Él le agrada es lo que nos puede traer el mayor beneficio para nuestra vida de forma integral. Entonces, bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos, cuando nosotros salgamos de esa cuarentena, de ese encierro que tenemos ahora, nuestra mente tiene que estar, nuestro corazón debe de estar y nuestro espíritu debe de estar fundamentalmente dispuesto a que si antes nosotros le dábamos más espacio a nuestra voluntad, ahora le debemos de dar más espacio a la voluntad del Señor. Y ante cualquier circunstancia en la que nos enfrentemos, nosotros debemos de estar seguros de que estamos poniendo la confianza en el Señor. Antes de continuar hablando de este punto, quisiéramos que fuéramos a Primera de Juan capítulo 5 y verso 14. En este verso vamos a encontrar algo que es fundamental para que cuando nosotros vayamos a hacer algo, lo pongamos en sintonía de la voluntad de Dios. Si ya tenemos este verso, lo vamos a leer y debiera ser un verso que debiéramos de memorizar para que el Espíritu nos lo recuerde cada vez que nosotros vamos a poner una petición delante del Señor por algo que nosotros necesitamos hacer, por algo que debemos de hacer, por algo que el Señor nos pide que hagamos. Si ya lo tenemos, el verso 14 de Primera de Juan capítulo 5 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Algo que nosotros tenemos que garantizar es que nuestra petición llega delante de Dios y que es escuchada. Si nosotros no garantizamos eso,
entonces puede ser que estemos orando y orando y orando y ni siquiera nuestra oración ha sido escuchada. El Señor Jesucristo puso otra condición que no se nos debe de olvidar: que cuando lleguemos al altar a orar, a pedir algo, y tenemos a alguien que hemos ofendido o alguien nos ha ofendido, dejemos ahí nuestra ofrenda y vayamos a pedir perdón a aquella persona a quien nosotros le hemos afectado. Pero también nos pide aquí que debemos de pedir las cosas conforme a su voluntad, para que Él nos oiga. ¿Qué significa eso? Aquí en este paso, en el paso 4, el paso 1, 2 y 3, que analizamos, toman una relevancia mayor. Porque cuando vamos a pedir delante del Señor, tenemos que ya estar seguros que está esa petición conforme a su voluntad. Eso significa que nosotros debimos de haber buscado ya en su palabra qué dice el Señor respecto a lo que nosotros le queremos pedir. ¿Qué dice el Señor respecto a lo que yo quiero hacer? ¿Está conforme a lo que está escrito? Si David se hubiera puesto a pensar, yo quiero trasladar el arca, pero ¿cómo dice el Señor que yo la debo de trasladar? ¿Cuál es su voluntad respecto a eso? Si él hubiera analizado, hubiera ido a las Escrituras, hubiera encontrado que ahí se había establecido que eran los levitas los encargados de trasladar el arca, y no se podía poner el arca sobre una carreta de bueyes. Si él hubiera hecho conforme a lo que estaba escrito, no hubiera sucedido la muerte de Usa. No se hubiera desagradado Dios de aquello que se habían propuesto hacer. Si Moisés, en el caso que estudiamos, antes de acercarse a la congregación, hubiera dejado por fuera todos aquellos pensamientos de enojo que tenía contra el pueblo, por estar reclamando, por estar diciendo cosas que él sabía que no le agradaban a Dios, y poner su atención en la voluntad de Dios, en lo que el Señor le había pedido que hiciera, seguramente él hubiera entrado con la congregación a la tierra prometida. Pero decidió hacer su voluntad como la decidió hacer David, y esa voluntad estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Entonces, es clave que nosotros pidamos las cosas que necesitamos pedirle al Señor, que sean conforme a su voluntad. Porque la primera situación que vamos a obtener de esto es que Él nos va a oír. Y estando conforme a su voluntad, sabemos que eso va a suceder. Y vamos a alinear nuestra voluntad conforme a lo que el Señor quiere. En estos días malos, hacer la voluntad de Dios es crucial para nuestra vida. Y no me refiero solamente a esta situación que nos está pasando en este momento. En relación a todos los días malos y a todas las circunstancias que estamos viendo en este mundo. Cada día vemos cosas que nunca habían pasado. Y cada día vemos cosas que nos dicen que el Señor está cerca.
Y si el Señor está cerca, simplemente se está cumpliendo lo que está escrito en su palabra. Y para que el Señor venga, esos días malos deben de presentarse. Y ante esas circunstancias, ante esas situaciones de días malos, lo más conveniente para cada hijo de Dios es hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Quisiera que fuéramos a leer algunos versos en diferentes partes de la Escritura para confirmar esto. Es crucial para nuestra vida hacer la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5 y versos 15, 16 y 17. Si ya lo tienen, lo vamos a leer. El verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ante los días malos, no debemos de ser insensatos. Debemos de ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El verso 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, nos pide que para poder tener seguridad en obtener el galardón, el grande galardón, con más importancia, debemos de estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. El otro verso que quisiera que leyéramos está en Primera de Juan capítulo 2 y verso 17. Y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una promesa dentro de este paso tan importante. El hacer la voluntad de Dios es crucial para nuestra vida. Es fundamental. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos asegura estar tomados de la mano del Señor siempre. Y no solo eso, poder tomar de la vida eterna que Él ya nos ha dado. Y el paso 6 dice: Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios. Cuando el Señor estaba a punto de ser llevado a toda la pasión que debía de sufrir, a todo el castigo y el vituperio que debía de sufrir y morir en la cruz del Calvario, el Señor en el Mateo capítulo 26 y verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el verso 42 del capítulo 26 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor sabía qué era lo que venía en ese momento, cuál era el sufrimiento que Él debía de pasar para que todos nosotros obtuviéramos la salvación y la vida eterna y la remisión de nuestros pecados. Porque eso estaba escrito en Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso dice Isaías. Eso era lo que Él ya sabía que iba a ocurrir.
Pero a pesar de eso, el Señor dijo, hágase su voluntad. No importan las circunstancias, pero sí importa lo que el Señor quiere que nosotros hagamos conforme a lo que Él desea, conforme a su voluntad. Y eso siempre va a traer la bendición para nuestra vida, porque está conforme a los planes de Dios. Esta mañana quisiera que concluyéramos esta meditación después de haber analizado esos 6 pasos para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La primera conclusión es, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Si la palabra de Dios es su voluntad, es de vital importancia que estudiemos y la aprendamos. Porque si no, no sabremos lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida y para aquellas situaciones en las que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Cuando vayamos a tomar una decisión, oremos para que su Espíritu nos guíe, para encontrar en su palabra cuál es su voluntad. Y podamos orar pidiendo conforme a su voluntad. Los tiempos son finales y lo que debemos de pedir delante del Señor es que Él nos encuentre haciendo su voluntad, sabiendo que Él le agrada. Si por algo nuestro Señor Jesucristo agradó al Padre, fue por hacer su voluntad. Y hizo su voluntad conociendo que la voluntad de Dios era que sufriera todos los vituperios y que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Sabiendo todo ese sufrimiento, el Señor fue y se entregó como oveja al matadero para salvación y vida eterna de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a orar para finalizar esta meditación y pedirle al Señor que nos permita no solo conocer su voluntad, sino también que nos enseñe a hacer su voluntad, tal y como está establecido en su palabra. Padre maravilloso, gracias te damos esta mañana porque nos has permitido meditar en tu palabra, porque nos has permitido entender cómo podemos hacer tu voluntad. ¿Cómo podemos conocer tu voluntad? Permítenos, Señor, que en cada situación de nuestra vida, en cada circunstancia en la que nos encontremos, busquemos conocer cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes establecido en tu palabra para cada situación? Y que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino nos alineemos a la voluntad tuya, Padre. Sabiendo que si hacemos tu voluntad, tú estarás agradado de nosotros, que estaremos haciendo aquello que a ti te complace y que haciendo tu voluntad, todas las cosas que hagamos vendrán a ser bendición para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.